Buenas tardes con todos. Yo sé que es una hora complicada, una hora difícil. Están después de la María Alcalina proporcionada por el rico almuerzo que seguro ustedes han brindado. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante: fisiopatología de la cardiopatía coronaria isquémica. Las enfermedades cardiovasculares, doctores, les comento, son la primera causa de muerte a nivel mundial. Anualmente, la Organización Mundial de la Salud reporta 18 millones de muertes, lo cual hace que aproximadamente cada segundo y medio, ocurre una muerte víctima de una enfermedad cardiovascular. Se estima de que estos 18 millones de muertes, la tercera parte del total de muertes que ocurren en un año, la tercera parte de esas muertes son producto de la enfermedad cardiovascular, siendo el sustrato anatomopatológico la aterosclerosis como causa principal de muerte. Se estima que para el año 2020 ya la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de muerte ya de una manera global, de una manera uniforme en todo el mundo, no solamente en los países del primer mundo, sino también en los países subdesarrollados como el nuestro. Este es su último reporte del Lancet publicado en 2012, en el cual pueden ver dentro de las 10 principales causas de muerte en el mundo, cómo la cardiopatía isquémica es la número 1. En 2016 hubo una última publicación, también en Lancet, registrada de la Organización Mundial de la Salud, en la cual ustedes pueden ver cómo la cardiopatía coronaria isquémica causa el número 1 de muerte a nivel mundial. En nuestro país, la enfermedad coronaria isquémica todavía es la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte sigue siendo la neumonía del anciano, y se estima que para el año 2020 o 2025, en virtud pues, de los malos hábitos de vida y los factores de riesgo que uno todavía no comprende cómo siguen prevaleciendo en nuestros medios, sobre todo el de la dieta, vamos a hacer probablemente también, al igual que el resto del mundo, la enfermedad cardiovascular la causa número 1 de muerte. La patología subyacente es la aterosclerosis. La aterosclerosis es esa alteración que ocurre en las arterias de todos nosotros desde etapas tan tempranas de la vida como la edad que tienen ustedes, la cual se desarrolla lenta y silenciosamente a lo largo del paso de los años e influenciada por los malos hábitos de vida, por los factores de riesgo, es que el paciente puede complicar y generar un cuadro de aterotrombosis. Si este cuadro de aterotrombosis ocurre en el corazón, lo que tenemos es un síndrome coronario agudo, pudiendo llegar a su máxima expresión el infarto de miocardio. Si este fenómeno de aterotrombosis ocurre en el cerebro, lo que vamos a tener es un ataque isquémico, un stroke ictus. Entonces tenemos pacientes gorditos que son muy lindos, muy bonitos cuando son niños, ¿no? Las abuelitas están emocionadas de ver lo gorditos que están, qué lindo que comen, y los anitos que están. Pero estos gorditos que son el punto de las bromas a veces de todos nosotros, a la larga generan familia de gorditos, y esta familia de gorditos tiene alto riesgo de tener eventos cardiovasculares, como todos nosotros conocemos. Hace 2 decenios se conocía o se decía que la enfermedad cardiovascular era un proceso crónico degenerativo, algo que ocurría con el devenir del tiempo, con el paso de los años. Pero posteriormente se ha visto de que hay muchos factores de riesgo que condicionan su presencia. Los más importantes probablemente sean la dislipidemia y la hipertensión arterial, dentro del total universo de factores de riesgo que hay, lo cual va a ir y va a contribuir a su desarrollo y al avance de la enfermedad. Acá vemos, doctores, en este gráfico la evolución del hombre que llevó millones de años, son Australopithecus erectus sapiens, en 50 años llegó a esto, al hombre mandona, ¿ok? Al gordito, al sedentario, al que le gusta la comida rápida, ¿no? Al que está en el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Instagram, publicando fotos con el control remoto en la mano, ¿ya? Cualquier parecido a un expresidente, esto es pura coincidencia con ustedes todos, ¿ok? Acá vemos la evolución del hombre, la evolución de la mujer sí no ha sufrido muchos cambios, ¿no es cierto? Ya, pero vamos a tapar esto porque ahorita me van a denunciar como machista y cosas así, y está de moda eso, entonces mejor vamos a cambiar. Entonces vemos cómo la evolución del hombre tuvo muchos cambios. Antes el hombre era cazador, era muy activo, era trabajador, y actualmente, a raíz de los últimos cambios de la civilización moderna, el hombre es sedentario. Trabaja más sentado, trabaja más en oficina, trabaja más en la computadora y en las redes sociales, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar en el Perú cuánto tiempo gastan ustedes en las redes sociales y por ende están sedentarios. ¿Alguien sabe más o menos esa idea cuánto es?
Yo les comento, son de 3 a 4 horas las que pasa un peruano promedio en su computadora, en su televisor, en su celular, en redes sociales, sin hacer actividad física. Muy bien, doctores, pero el tiempo avanza y al avanzar el tiempo, cada vez más tenemos pacientes que son más propensos a tener problemas cardíacos. Y el paciente puede venir con un problema cardíaco a la emergencia, donde ustedes van a ser los internos, donde ustedes van a ser los residentes y van a atender estos casos y tienen que estar preparados porque ustedes están viendo que la incidencia aumenta terriblemente. ¿Qué es la aterosclerosis? Enfermedad inflamatoria que compromete arterias de mediano y gran calibre, produciendo el engrosamiento de sus papas y el acúmulo de contenido lipídico. Esa es la realidad de la aterosclerosis. Entonces, esta enfermedad en la cual se deposita grasa en el espacio subendotelial, poco a poco va evolucionando, poco a poco se va formando la placa de ateroma, poco a poco va obstruyendo la luz del vaso sanguíneo. Posteriormente, esta placa de ateroma se rompe y se forma un trombo sobre esa placa que se ha roto. De esa manera se obstruye agudamente la circulación y origina, como les digo, en el corazón el síndrome coronario agudo y en el cerebro origina lo que se conoce como el ictus, el stroke o el DCD. Teniendo en consideración, doctores, que es un proceso inflamatorio crónico, el cual está presente en el inicio de la placa, en la formación, en la progresión y en la complicación trombótica. Por lo tanto, hay una inflamación constante, permanente, desarrollada por los malos hábitos de vida, por los factores de riesgo que ustedes tienen, y que va a producir una mala función del endotelio, va a producir una disfunción endotelial. Entonces, doctores, la aterosclerosis es un problema que se va pronunciando con el paso del tiempo, teniendo en consideración que hay un fenómeno inflamatorio que hace de que esto vaya desarrollándose y que pueda complicarse con el paso del tiempo. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular convencionales para el desarrollo de esta enfermedad aterosclerótica? Tenemos los factores de riesgo modificables y los no modificables. Estos son los más importantes. En realidad se han numerado y son casi 200 los factores de riesgo que pueden llevar a enfermedad cardiovascular, pero estos probablemente sean los más importantes. Miren, dentro de los modificables tenemos la dislipidemia, y uno hace dislipidemia por dos principales factores. Uno, por la dieta, por lo que uno come, y dos, por tu genética, ¿ok? El tabaquismo, eso es importante, uno sabe si fuma o no fuma. La hipertensión arterial, no por el hecho de tenerla, sino por el hecho de controlarla adecuadamente. Si es que uno es hipertenso, uno está en el deber de controlar esta enfermedad, porque si no, a la larga es un factor de riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus, vía los productos de la medicación, la diabetes mellitus genera enfermedad aterosclerótica en todas las arterias de la economía del cuerpo. La obesidad, y eso es un punto básico, y basta darnos cuenta de la importancia y la prevalencia de la obesidad cuando uno mira un poquito hacia abajo. Entonces, cuando uno mira un poquito hacia abajo, se da cuenta qué tan prevalente es la obesidad en nuestro medio, ¿sí o no? El sedentarismo también es algo que predomina mucho en nuestra sociedad. Como les digo, pasamos 3, 4 horas en redes sociales, sedentarios, quietos, y sin embargo no dedicamos 30 minutos para caminar. Para evitar ser sedentarios, las guías internacionales nos dicen de que uno debe emplear 30 minutos, 5 de 7 días, siquiera para caminar. Entonces, para que ustedes dejen el sedentarismo de lado, le dicen, mira, me voy un ratito a comprar el pan, 30 minutos, ¿ok? Pero regresen, ¿ok? Se van 30 minutos, van al parque y regresen, ¿ok? No se queden por ahí, ¿ok? De esa manera evitan el sedentarismo. ¿Qué otros factores de riesgo no modificables existen? La edad, el paso de los años es inexorable para todos, ¿ok? ¿Sí o no, doctoras? Perfecto. Cada hora, cada minuto, cada segundo nos vamos haciendo más viejos y nos vamos haciendo más viejas también. Eso no se puede evitar, doctores, ¿ok? El sexo. Si bien es cierto, hay mucha controversia respecto a la conducta sexual, bueno, el que nace hombre, anatómicamente es hombre y la mujer anatómicamente es mujer, y hay diferencias entre ellos. La mujer probablemente tenga menor incidencia de enfermedad cardiovascular hasta los 65 años. ¿Por lo que? Por lo que está protegida, ¿por qué? Por los estrógenos. A partir de los 65 años, la mujer pierde ese factor de protección y el riesgo con respecto a las hormonas se iguala. Y en algunas latitudes incluso la mujer supera al varón.
Y los antecedentes familiares. Si uno tiene un papá que falleció antes de los 55 años o una mamá que falleció antes de los 65 años producto de un evento cardiovascular, eso es un factor de riesgo importante a considerar en la historia clínica. También tenemos factores de riesgo que de repente no son tan conocidos y que son los llamados no convencionales: la homocisteína, fibrinógeno dímero D, proteína C reactiva ultrasensible elevada, lipoproteína A o ciertas infecciones producidas por determinados agentes infecciosos, como la clamidia, por ejemplo, el Helicobacter pylori, o los gérmenes que producen las gingivitis y las caries dentales, producen fenómenos inflamatorios crónicos que llevan a disfunción endotelial y por ende te predisponen a enfermedad aterosclerótica. Entonces, estos son muchos de los factores de riesgo que uno tiene que considerar y que pueden contribuir a desarrollar patología cardiovascular. Dentro de la prevención de la patología cardiovascular está el que uno haga un manejo cuidadoso y escrupuloso de los factores de riesgo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que contribuye al desarrollo de la patología cardiovascular? La dislipidemia, la hipercolesterolemia. En los ensayos clínicos de Framingham de hace muchos años en Estados Unidos quedó completamente demostrado que a medida que aumentamos el colesterol sérico, aumentamos el riesgo de enfermedad cardiovascular. Viceversa, a medida que disminuimos los niveles de colesterol sérico, disminuimos el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, doctores, la mayoría de los enfoques terapéuticos para tratar de disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótico está basado en el manejo principalmente de la dislipidemia y lógicamente también de los otros factores de riesgo, pero principalmente de la dislipidemia. Y dentro de la dislipidemia que nosotros conocemos, probablemente la fracción más aterogénica a la cual uno deba de tener cuidado es la fracción LDL, lipoproteína de baja densidad. Esta fracción LDL es la que se oxida, la que pasa a la zona subendotelial cuando hay disfunción endotelial y es la que pasa a formar la placa de ateroma. Esta es la fracción que uno debe tener baja, a diferencia del HDL, lipoproteína de alta densidad. La lipoproteína de alta densidad en HDL es una lipoproteína buena, es un colesterol bueno, porque se mete en el espacio subendotelial, coge al colesterol malo y lo trata de botar, lo trata de eliminar. Entonces, un paciente, por regla general, debe tener el LDL, el malo, bajo, y el HDL, el bueno, elevado, para poder evitar tener deterioro de sus arterias. Entonces, el LDL, pues, es el malo de la película y el punto del enfoque terapéutico para tratar de disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las guías, ¿cómo nos dicen que debemos manejar el colesterol LDL? Acá vemos los grupos de prevención secundaria y los grupos de prevención primaria. Prevención secundaria significa que el paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular, ya ha tenido un infarto, ya ha tenido un derrame, ya ha tenido una enfermedad arterial periférica. Cuando el paciente tiene un evento cardiovascular, uno debe hacer prevención secundaria. Y la prevención secundaria se basa en dar tratamiento con estatinas. ¿Qué son las estatinas? Son fármacos inhibidores del hidroxiglutariel coenzima A reductasa. Qué feo suena, ¿no es cierto? O sea, bloquean una enzima que sintetiza el colesterol malo a nivel del hígado. Entonces, al bloquear esta enzima, disminuimos la producción de ese colesterol malo a nivel del hígado. Todo paciente que ha tenido evento o prevención secundaria debe tener tratamiento con estatinas a dosis de alta intensidad. ¿Cuáles son las estatinas que recomiendan las guías para manejar? Atorvastatina 40-80 miligramos o rosuvastatina 20-40 miligramos en la medida que el paciente lo pueda tolerar. En lo que respecta a la prevención primaria, son pacientes que todavía no han tenido evento. Las guías recomiendan dividirlo en 3 grupos. Si el paciente tiene un colesterol LDL mayor o igual a 190, ese paciente tiene que ir a tratamiento con estatinas, sí o sí, de alta intensidad. Atorvastatina 40-80, rosuvastatina 20-40. Otros grupos son el paciente que es diabético entre los 40 a 75 años y con LDL entre 70 y 80.
Este grupo de pacientes que son diabéticos hay que hacerles un score de riesgo cardiovascular, que la guía lo señala y está en las apps de todos los celulares, ustedes lo pueden bajar, así como tienen su WhatsApp, así lo pueden bajar a sus celulares y evaluar el riesgo cardiovascular de su paciente. Si el paciente tiene un riesgo de menos de 7.5, debe tomar estatinas de moderada intensidad, las que les había mencionado, una dosis menor. Pero si el paciente tiene un riesgo superior al 7.5, debe tomar tratamiento con estatinas de alta intensidad. A su vez, el paciente que es parecido a este, pero que no es diabético, pero está entre 40 y 75 años y tiene un LDL entre 70 y 189. E igual le hacemos su cálculo de riesgo cardiovascular. Si en ese score de riesgo cardiovascular supera el 7.5%, tiene que tener tratamiento con estatinas de moderada a alta intensidad. Y si el paciente tiene un score de riesgo menos a este, el paciente no va a tratamiento con estatinas, solamente cambios en el estilo de vida. ¿Cuáles son los cambios en el estilo de vida? Eso que ustedes conocen, eso que a veces le recomiendan al paciente y eso que ustedes nunca hacen, ¿no es cierto? Comer sano, actividad física, entre otras cosas. Muy bien, ¿cómo es que la dislipidemia genera la aterosclerosis? ¿Cómo es que este exceso de colesterol LDL lleva a formar la placa de ateroma, que es la que finalmente origina el accidente de placa? Es lo que se preguntan estos tres músicos famosos, teniendo en consideración que este músico del medio, del cual yo soy bastante fan, falleció producto de un evento cardiovascular hace algunos años. Aquí podemos ver la estructura de la arteria muscular normal, el endotelio, la media y la adventicia. Por debajo del endotelio está el espacio subendotelial. Aquí en el espacio subendotelial es la zona en la cual se va a formar la placa de ateroma. Cuando el paciente tiene disfunción endotelial en virtud de los malos factores de riesgo que tiene y cuando el paciente tiene un exceso de colesterol LDL oxidado. Entonces, doctores, cuando el endotelio está funcionando adecuadamente, acá está, cuando el endotelio está funcionando adecuadamente, nos da una homeostasis versus la trombosis. Regula adecuadamente el tono vascular, regula adecuadamente la permeabilidad vascular. Pero cuando este endotelio está enfermo, producto del exceso de colesterol, del fumar, de la diabetes, de una hipertensión maltratada, de la falta de estrógenos, homocisteína, vale decir, producto de los factores de riesgo del cual ya hemos hablado, este endotelio empieza a tener fallas. Se produce la famosa disfunción endotelial. La disfunción endotelial significa que el endotelio va a producir vasoconstricción, apoptosis endotelial, adhesión leucocitaria, acumulación de líquido en el espacio subendotelial, probable trombosis, crecimiento de las células musculares lisas. Todo eso produce la disfunción endotelial que ya se está produciendo muy probablemente en las arterias de todos ustedes debido a que tienen probablemente algunos factores de riesgo y malos hábitos de vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos el LDL en exceso, este LDL se oxida y es rico en arginina como una carga positiva. Cuando el endotelio está enfermo, cuando hay disfunción endotelial, este LDL oxidado con carga positiva, rico en arginina, pasa al espacio subendotelial. ¿Y por qué pasa? Porque es atraído por los glucosaminoglicanos del tejido conectivo de la membrana basal, ricos en conducto y sulfato, que es una carga negativa. Los polos opuestos se atraen. Y este espacio subendotelial empieza a retener ese colesterol LDL oxidado de carga positiva. El endotelio normal no se adhiere a las células sanguíneas. Cuando hay disfunción endotelial, se elaboran una serie de factores quimiotácticos, moléculas de adhesión, que llaman a LDL oxidado, llaman a monocitos, llaman a linfocitos T, y los introducen al espacio subendotelial. Aquí están una serie de moléculas o factores quimiotácticos, el LICAN, la proteína quimioatractante, los cuales hacen de que este LDL oxidado sea traído al espacio subendotelial y también llaman a otras células, por ejemplo los monocitos macrófagos, para que ingresen al espacio subendotelial y se formen las famosas células espumosas. Entonces acá tenemos, doctores, miren cómo el exceso de LDL oxidado en un endotelio con disfunción endotelial pasa a la zona subendotelial.
Estos factores quimiotácticos llaman al monocito que cuando ingresa al espacio subendotelial se convierte en un macrófago. Este macrófago lo que hace es englobar a este LDL oxidado y lo que se va a formar son las células escumosas. Inicialmente para botarlas a la circulación, pero cuando son muchas tienden a acumularse en el espacio subendotelial. Los glóbulos blancos, entonces, llamados monocitos, como les digo, invaden el espacio subendotelial, se transforman en monocitos macrófagos y estos van a englobar al LDL oxidado y forman lo que se conoce como las famosas células escumosas. Estos monocitos macrófagos, una vez que ingresan a la célula, al espacio subendotelial, forman, al fagocitar al LDL oxidado, forman las famosas células escumosas. A su vez, estas elaboran otros factores quimiotácticos, que llaman a linfocitos T, las cuales van a elaborar una serie de factores que van a llamar a células musculares lisas de la capa media, las cuales van a migrar al espacio subendotelial y van a empezar a rodear a ese exceso de células escumosas. Aquí tenemos, doctores, nuevamente lo que les estoy mencionando. El monocito que ingresa al espacio subendotelial se convierte en macrófago, engloba el LDL oxidado y forma las células escumosas. Este exceso de células escumosas elabora una serie de factores quimiotácticos. Esta serie de factores quimiotácticos, unido a la activación de los linfocitos T, hacen de que migren una serie de células musculares lisas de la capa media y empiecen a rodear y empiecen a darle, entre comillas, protección a este gran acúmulo de células escumosas. Aquí vemos cómo se va formando, doctores, la placa de ateroma. Aquí vemos cómo la placa de ateroma se empieza a formar por gran acúmulo de células escumosas, las cuales llaman a las células musculares lisas de la zona media, las cuales suben y empiezan a rodear a este gran núcleo lipídico. Al rodear este gran núcleo lipídico forman una cápsula fibrosa, la cual va metiéndose dentro de la luz del vaso sanguíneo y va estrechando el pasaje del flujo sanguíneo en esta arteria en la cual se está desarrollando esta placa de ateroma. Si esta cápsula fibrosa que rodea esta placa de ateroma que se está formando es gruesa, es una placa que va a durar mucho tiempo. Pero si esta cápsula fibrosa se adelgaza, se puede romper, forma un trombo y ocluye agudamente el pasaje sanguíneo en este vaso inmensual. Entonces, doctores, hay que tener en consideración que la inflamación, como les digo, es un factor perdurante en estos pacientes con estos factores de riesgo y este proceso inflamatorio fibrosa, adelgaza, debilita esa cápsula fibrosa que puede hacer que esta placa ateromatosa se rompa y forme el trombo. Acá tenemos una placa ateromatosa que se ha roto y acá vemos cómo se forma un trombo sobre esta placa ateromatosa rota. Este trombo obstruye la luz del vaso sanguíneo, no deja pasar la circulación y el tejido que es irrigado por este vaso empieza a tener déficit circulatorio, va a tener isquemia y en su fase más prolongada va a tener una necrosis. La inflamación nuevamente está expresada por la formación de una serie de factores quimiotácticos que hacen de que una serie de mediadores inflamatorios vayan a expresar la ruptura de la placa y a la formación de la placa aterotrombótica. Como decía Virchow, el hombre vive con la aterosclerosis, pero muere de la trombosis. Cuando la placa se complica y se trombosa, ahí es cuando ocurre el déficit circulatorio y el paciente va a tener el problema en el corazón, síndrome coronario isquémico, en el cerebro, el ataque isquémico o el stroke. Acá vemos una placa que se ha roto y el trombo que se ha formado. Miren cómo este trombo fluye completamente en la luz del vaso sanguíneo en una arteria coronaria, ocasionando un síndrome coronario agudo, probablemente un infarto de miocardio. Muy bien, acá vemos cómo la placa ateromatosa va creciendo, va desarrollándose en distintos grados. Y aquí, a ver, miren, en esta película tenemos una arteria coronaria. Acá tenemos un endotelio disfuncionante, el LDL oxidado que ingresa al espacio subendotelial. Se elaboran factores quimiotácticos que llaman a los monocitos. Estos monocitos entran al espacio subendotelial, engloban a este LDL oxidado y se forman las células escumosas. Cuando es mucha la cantidad de esto, las células escumosas empiezan a formar una placa de ateroma.
las cuales llaman a factores quimiotácticos y hacen que se migren las células musculares lisas de la media y le van a dar forma y van a rodear a esta placa ateromatosa, formándose, miren, la gran placa de ateroma, la cual tiene una cápsula fibrosa que si se rompe origina la placa aterotrombótica. Entonces, muchos son los factores que condicionan o que provocan la inflamación constante de las arterias, la disfunción endotelial. Ya sabemos que es la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, mediante los productos de la medicación, genera enfermedad aterosclerótica y estrés oxidativo, miren la obesidad y también ciertas infecciones, como les mencioné anteriormente, clamidia, helicobacter pylori, herpes simple, citomegalovirus o los gérmenes que provocan la gingivitis en los dientes. Entonces, doctores, tenemos la formación de una placa de ateroma. La formación de la placa de ateroma puede tener una cápsula fibrosa gruesa, lo cual hace de que esta placa de ateroma sea estable. Generalmente una placa estable con una cápsula fibrosa gruesa lo que produce es estrechez de la luz del vaso sanguíneo. Produce el paciente angina de pecho, pero que calma con el reposo. Sin embargo, la placa que es vulnerable tiene un gran núcleo lipídico y una cápsula fibrosa bien delgadita, la cual generalmente se remodela en la luz del vaso sanguíneo, en la pared del vaso sanguíneo, y no obstruye la luz, por lo tanto, esta es la que no te avisa. Ahí tienen el famoso paciente que estaba sano, no tenía factores de riesgo, no tenía presión, no tenía dislipidemia, entre comillas, y de la noche a la mañana le dio el infarto. El periodista Peredo, que hace un año falleció con este problema. Aparentemente era sano, no sabemos qué presión tenía, no sabemos qué colesterol tenía, no sabemos qué glucosa tenía, que hizo un esfuerzo exagerado, el fulbito del fin de semana, que no es actividad física, y que llevó a que su placa de ateroma se rompa y origine un evento coronario agudo. Desgraciadamente, el paciente se complicó y falleció. ¿Con qué se complica un síndrome coronario agudo? Con dos probables eventos, una complicación mecánica o una complicación eléctrica. ¿Cuál es la complicación mecánica? Que se rompa el músculo cardíaco y haya un gran derrame de sangre hacia el pericardio y el paciente muere taponado. O que el paciente, que es lo más común, haya una arritmia ventricular y una parada ventricular. Y si no tenemos un desfibrilador a la mano, el paciente no va a regresar. Probablemente eso hoy ocurrido con el periodista no llegó a tiempo al establecimiento de salud adecuado y finalmente falleció. Entonces, miren, doctores, muchos son los factores de riesgo que van a lesionar, que van a contribuir a que se desarrolle la placa, a que la placa tenga una cápsula fibrosa delgada, que esa cápsula fibrosa delgada se rompa y origina el problema de la ruptura de placa. Acá tenemos una placa que se ha roto y un trombo que se ha formado sobre la placa. Cuando la placa obstruye parcialmente la luz del vaso sanguíneo, todavía hay algo de sangre que pasa, lo más probable es que termine siendo una angina inestable. Pero cuando la placa obstruye completamente la luz del vaso sanguíneo y esto es verdaderamente duradero, lo más probable es que se forme un síndrome coronario agudo, un infarto de miocardio. Entonces, doctores, el trombo que se forma llama glóbulos rojos, plaquetas, fibrina, trombina. Acá miren cómo las plaquetas se empiezan a agregarse entre sí, primero se activan y luego se forma la agregación plaquetaria. Las plaquetas se empiezan a juntar entre sí activando ciertos receptores en su superficie de glicoproteína 2B3A. El fibrinógeno actúa como una goma a nivel de estos receptores y se forma la primera activación y luego la agregación plaquetaria. Entonces uno puede actuar de diversas formas para evitar que este trombo sea duradero y obstruya la luz del vaso sanguíneo. ¿De qué forma? Pasando fármacos. ¿Qué fármaco te va a destruir esta activación plaquetaria? En primer lugar, antiplaquetarios, como cuáles, por ejemplo, la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelor, el prasugrel. ¿Ok? Y para destrozar el trombo que tiene relación con la fibrina, lo que vamos a dar son fibrinolíticos. Es una forma de poder manejar un evento coronario agudo. Hay otras formas más, como van a ver ahora en esta charla. Pues bien, ¿cómo se traducen estos efectos en la clínica de la enfermedad coronaria? Acá tenemos las arterias coronarias, la coronaria derecha, el tronco de la coronaria izquierda, la rama descendente anterior, rama circunfleja. ¿Ok? El problema aterosclerótico se complica con la ruptura de placa, eso es lo más común.
Pero también se puede complicar por otras causas. Por ejemplo, que hay un espasmo coronario prolongado, un embolismo coronario que se forma un coágulo, anomalías congénitas de las arterias coronarias, lo cual puede producir muerte súbita, como ha ocurrido con algunos futbolistas. Enfermedad microvascular, como se ve, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. Trastornos hematológicos, desproporción en la demanda y suministro de oxígeno. Acá podemos ver otros mecanismos de isquemia que no necesariamente es la ruptura de la placa teromatosa. Finalmente, tenemos que ver que en el músculo cardíaco haya un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuando se rompe este equilibrio de oferta y demanda, el músculo cardíaco hace isquemia, y si esta isquemia es prolongada, puede hacer necrosis con las malas consecuencias que eso puede ocurrir. Por ejemplo, puede haber hipoxia cuando aumenta la demanda o cuando disminuye la oferta. Por lo tanto, tenemos que tratar de mantener una homeostasis para evitar que esto ocurra y que el paciente haga una hipoxia, una isquemia con sus consecuencias tan negativas. Entonces, como les digo, tiene que haber un adecuado balance entre la demanda de oxígeno y el aporte de oxígeno. A su vez, la demanda de oxígeno y el aporte, tienen que ver mucho con una serie de factores. ¿Ok? Acá tenemos una placa ateromatosa con una cápsula fibrosa gruesa. Esta placa ateromatosa, como ustedes pueden ver, se desarrolla lentamente en las arterias de todos nosotros. Miren cómo la circulación y el hecho de factores que desarrolla disfunción endotelial llevan a que las placas se vayan formando. Acá tenemos una oclusión de una arteria coronaria del 30%. Acá vemos cómo la arteria coronaria va fluyendo al 50%. Aquí el paciente ya va a empezar a tener síntomas cuando hace esfuerzo o actividad física. Cuando esta oclusión es más del 60% y es una oclusión significativa, este paciente va a tener que tener una revascularización, va a tener que tener una apertura de estas arterias. Y la apertura de estas arterias puede hacerse desde diversos puntos de vista. Finalmente, tratar de evitar que el paciente llegue a un síndrome coronario agudo. Este es el paciente clásico, adulto mayor, hipertenso, diabético y lipidémico, que sale un día de una comida muy copiosa, un día de mucho frío y que tiene un dolor de pecho opresivo, retroesternal, con todas las características que ustedes saben. Y este es el paciente clásico, le llega a la emergencia. Pero ya actualmente se ve que este paciente clásico no solamente llega a la emergencia. Tienen el ejemplo del periodista que les mencioné. Muy bien, entonces acá tenemos diversas modalidades de rupturas de placa, las cuales pueden originar una angina inestable cuando el trombo no fluye completamente la luz del vaso sanguíneo, o un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST, de acuerdo a lo que se vea en el electrocardiograma. ¿Ok? Acá vemos un paciente al cual se le está haciendo un proceso de revascularización porque ha tenido una obstrucción aguda de las arterias coronarias. Cuando un paciente tiene una obstrucción aguda de las arterias coronarias, lo podemos manejar médicamente con antiplaquetarios y trombolíticos. Pero también podemos hacer procedimientos para poder reaperturar esa arteria. Se llama angioplastía. Metemos catéteres a través de las arterias, ¿ok? Ese es el método de punción, ¿ok? Método de Seldinger, o podemos abrir una arteria por el brazo en la técnica de Sones. Miren, a través de la punción de esta arteria introducimos un catéter guía primero. Este catéter guía lo llevamos a la base del corazón y lo introducimos a nivel de las arterias coronarias. Esa es la guía que primero nosotros llevamos hacia las arterias coronarias para tratar de hacer un cateterismo cardíaco. ¿Ok? A través de esa guía introducimos un catéter hueco, que es el catéter propiamente dicho. Una vez que este catéter llega a las arterias coronarias, le invocamos en el posterior de la arteria coronaria, sacamos la guía y a través de ese catéter hueco inyectamos contraste. Este contraste se introduce en las arterias coronarias y te dibuja la anatomía de las arterias coronarias y te permite determinar a qué nivel está bloqueada la arteria coronaria y a qué nivel necesita abrirse esa arteria. ¿Cómo vamos a abrir esa arteria? La podemos abrir con un proceso que se llama angioplastía, que si se da en el marco de un síndrome coronario agudo, es una angioplastía coronaria transluminal percutánea primaria. Introducimos, mira, un baloncito, inflamos la lesión que se ha obstruido. Al inflar el balón,
reaperturamos, mira, el pasaje de sangre a través de esta arteria y posteriormente, para evitar que esta arteria pueda volver a cerrarse, introducimos una malla que se conoce con el nombre de stent. Este stent va a evitar que esta lesión vuelva a cerrarse, va a evitar que esta lesión pueda obstruirse de nuevo con el paso del tiempo, ¿no? Eso se llama angioplastia primaria con colocación de stent, que se da en el marco de un síndrome coronario agudo para reaperturar la arteria y mejorar nuevamente la perfusión. La otra forma de poder hacer la reapertura de las arterias es hacer una cirugía de bypass. Para los que les gusta la cirugía, acá vemos un paciente gordito, como ustedes pueden ver, hacemos un corte, ¿ok? A nivel del esternón, difusionamos los tejidos, fracturamos el esternón, sacamos el esternón, ponemos los separadores respectivos para poder ver, aquí está el corazón batiente rodeado del pericardio, cortamos el pericardio y lo que tenemos es el corazón con las arterias coronarias. Ya previamente hemos hecho el cateterismo y sabemos dónde vamos a colocar los puentes. Los puentes los colocamos, pues acá ponemos primero las cánulas de la circulación extracorpórea para parar al corazón. El corazón tiene que estar completamente quieto, en cardioplegia. Acá ponemos los puentes, que pueden ser de las arterias torácicas internas o puentes safenos, traídos de las venas. Una vez que ya hemos hecho la revascularización, dejamos una pequeña corriente para poder nuevamente hacer que el corazón lata. Retiramos las cánulas de la circulación extracorpórea y el corazón nuevamente está trabajando de una manera adecuada. Y de esa manera hemos revascularizado con cirugía de bypass a su paciente. Muy bien, doctores, a veces las angiografías nos dan datos muy importantes sobre los vasos que están cerrados por placas de ateroma, pero a veces hay vasos que se reacomodan o se remodelan dentro de la pared arterial y en realidad son lesiones importantes y significativas, pero no obstruyen la luz del vaso sanguíneo. Hay técnicas nuevas y modernas que nos permiten señalar, como el IVUS, que es un ultrasonido intravascular que nos permite determinar efectivamente cuáles son las lesiones que se están remodelando dentro del vaso arterial, cuáles son las lesiones que están calientes, próximas a romperse, en las cuales uno tiene que actuar rápidamente para evitar que esta lesión se pueda romper y originar un síndrome coronario agudo, tratando médicamente o percutáneamente con angioplastia. Acá podemos ver el transductor del aire, el cual emite los sonidos intravasculares, la luz del vaso sanguíneo, doctores, y aquí miren, todo esto que estoy señalando con la luz roja es la placa de ateroma, la cual tiene una íntima en su porción más externa, la borde de la media, y aquí miren al medio, estoy señalando la placa de ateroma, la cual se puede hacer muy bien o se puede delimitar bien con el ultrasonido intravascular. Ahí vamos a ver, acá está la placa de ateroma. Muy bien, o si no, doctores, podemos utilizar nuevos métodos que no son invasivos como la angiografía coronaria, el cual te permite, mediante scores de calcio, poder determinar el riesgo de las placas de ateroma que están en las arterias coronarias y cuál va a ser la conducta a seguir, procesos de revascularización, ya sea con angioplastia o con cirugía de bypass. Muy bien, doctores, esto es lo que quería decir. Mark Twain decía, la única manera de preservar su salud es comer lo que usted no quiere, beber lo que no le gusta y hacer lo que usted normalmente no. Entonces tenemos que cambiar esto, tratar a pacientes que sean saludables, ¿ok? Y la oportunidad de mejorar está en nuestras manos. Muchas gracias, doctores, en nombre de mi hospital.